tardes para todos, buenos días para las personas que nos van a ver en el futuro, buenas noches para otros. Quiero contarles que hoy vamos a estar en un espacio de conversación, bien interesante con una persona que de entrada, de antemano, le doy las gracias por haber aceptado esta invitación. La persona que nos va a estar acompañando es Sinduldi. Sinduldi es su nombre, que significa colibrí, y el colibrí es un mensajero, también es una ave mensajera. Es la entidad espiritual de los Cogis, hijo de Saleh, un mamo de los Cogis de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene gran conocimiento ancestral y una sabiduría enorme. Y él trae todo ese linaje, toda esa información y más que la información, toda la conciencia de estos ancestros, de estos hermanos mayores. Entonces, durante este proceso, en la fase inicial, vamos a estar hablando con él, conversando quién es él, cuál es parte de su misión, qué está sucediendo también desde esa visión ancestral, qué está sucediendo, nos está sucediendo a todos como humanidad, cómo estamos creando esta realidad y cómo podemos estar conscientes, presentes en esto que estamos eligiendo y qué significa también para los COVID también. Van a quedar los datos de él, su Facebook, el del Mamo, ahí está, y también está el dato de la Fundación Tonal, que es una fundación que él lidera, que seguramente nos va a hablar más adelante. Entonces, buenas tardes, Induldi, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí y para los mamos que representamos estar acá con ustedes y poder compartir palabra, el mensaje. Muchas gracias, doctora Diana. Mucho gusto. Bueno, y entonces vamos a empezar conociéndote un poco. Algunas personas de las que estamos aquí conectadas tenemos el honor de conocerte personalmente, otros no. Entonces, cuéntanos de dónde vienes, un poco de la historia que nos quieras contar. Te escuchamos. Bueno, pues como tú lo dijiste, nuevamente buenas tardes para todos, muchísimas gracias por estar acá. Para mí es un honor poder compartir conocer esta sabiduría que se me ha heredado por ley cósmica, como decimos nosotros, y por una profecía también, un linaje que viene ya de más de miles de años, de mamo en mamo, llevando este mensaje, esta tradición oral y este conocer como guardianes del mundo para sostener el mundo, el equilibrio del mundo. Entonces, mi nombre es Sinduldi Sarabata, que significa colibrí. Sinduldi traduce en la lengua coguián colibrí. Y Sarabata es un apellido del mamo, del linaje de él, antiguo, y se me otorgó por adopción. A mí se me adoptó hace aproximadamente 20 años. El mamo Saleh Sarabata, mi padre, me encontró hace 20 años por una profecía que decía que iba a llegar y nos encontramos en una playa que se llama Palomino, La Guajira, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde ese momento, pues nos reconocemos porque ya veníamos laborando desde el ensueño, desde antiguo, desde la profecía, desde la misma voluntad de la madre, pero nos reencontramos hace aproximadamente 20 años y él no dudó en adoptarme, en darme el nombre y apellido y entregarme objetos de poder y nombrarme uno de sus hijos ante una notaría. Se llevó de Santa Marta y me selló con nombre y apellido como su hijo. También me entregó Namento, que es un gorro de mamo especial. Me entregó una Yatuqua, que es un oráculo, que es la voz de la madre. Por ahí los mamos saben qué va a pasar o qué puede pasar. Es como un Google, pero cósmico o natural. Entonces un mamo tiene la capacidad de saber qué pasa por ahí. Estos objetos especiales no se los entregaron a sus hijos de sangre indígenas, Kogi como tal, sino se me entregó a mí debido a la profecía y a la labor que tenía que hacer de guardián del mundo, de cuidar el terremoto en específico, que es mi especialidad.
Mi nombre de ciudad, porque todos los Kogis tienen dos nombres. Tienen un nombre indígena de un animal o de alguna representación, pero también tiene el nombre de una ciudad, como José, Carlos o así. Entonces mi nombre de la ciudad es Roberto Ramírez Telles. Yo nací en Bogotá, Colombia, hace aproximadamente de 30 a 40 años. Y eh, viví los primeros 20 años en Bogotá, estudié una carrera, hice todo el estudio del mundo, del hermano menor, como lo llamamos nosotros, y después me correspondió por cosas de la vida subir a la sierra, conocer el Mamo, eh, conocer a Sinduldi, porque soy Sinduldi en el cuerpo de Roberto, pero el espíritu de Sinduldi en el año 2000 descendió a mi cuerpo, a mi alma, a mi espíritu, y de allí empecé a hacer esta labor. Entonces, pues soy de Bogotá, nacido de Bogotá, hijo de un rolo, de una persona de Bogotá y una persona del Valle del Cauca, y nací aquí y los primeros 20 años estuve en Bogotá, conociendo el mundo, estudiando todas las enfermedades o problemas de la ciudad, de las personas. De allí, pues, después, por cosas de la vida, me trasladé a la Sierra Nevada de Santa Marta y fueron 20 años en la ciudad y 20 años en la sierra. Y de allí ya, pues, después de hacer todos los estudios y procesos, empecé a viajar por el mundo a hacer estas labores de cambio climático. Claro. Pues, sí, sí. Oye, pero en eso hay algo bien interesante y es cómo hay esa unión de dos mundos, finalmente, de una persona que viene, digamos, desde ser un hermano menor y estar dentro de la ciudad y estar en lo que hacemos todos y convertirse en un mamo. ¿Cómo es para ellos también incorporarte a ti dentro de toda este regalo, de toda esta filosofía y de todo este conocimiento? Bueno, sí, ahí lo más curioso es que siendo un blanco, pues soy mestizo, pues de color moreno, pero para ellos soy un blanco, ¿no? Soy un hermano menor que viene desde la ciudad de Bogotá. Y realmente hay un impacto muy grande en los otros mamos. Hay un impacto muy grande en los hijos de los mamos, en los mamos que se están criando, mamos que duraron 15 años encerrados en una cueva para aprender los 4 inframundos y los 4 supramundos y después este mundo. Entonces eran personas que al verme sentado con los mamos y con un gorro de mamo y en los sitios sagrados y tan respetado por ancianos de 100, 110 años, para la comunidad realmente fue un impacto muy, muy grande. Fue un impacto que algunos lo tomaron muy bien y otras personas lo tomaron de pronto con miedo, con resentimiento, con envidia, con competencia, con que no creía, ¿sí? Pero el mamo, pues, él es un mamo que de ley antigua y desde hace 12 linajes ya se había hablado de la profecía de mi llegada. Mi llegada tal vez, yo creo que hasta un momento no, la vida no había elegido a quién. Sencillamente en el año 2000, cuando debía descender ese espíritu, se me otorgó a mí por cosas del destino, creería yo también, ¿no? El impacto no solo fue muy fuerte con sus hijos, porque sus hijos tomaron envidia hacia mí, porque yo tenía un gorro, porque tenía una yatcua, otros vamos también se sintieron invadidos, no podían creer que en miles de años ningún español, ningún blanco, nadie había obtenido yatcua, que es el oráculo que está, nosotros lo vemos aquí por medio de un vidrio, y por medio de ese vídeo pues se va transmitiendo toda la información. Para los Kogis mismos fue un impacto muy, muy grande, pero los que sabían del hombre colibrí, de la ley de origen, ellos sabían que era la única persona que podía en los últimos tiempos restablecer el orden de la humanidad, restablecer el orden de la tierra y defender el corazón del mundo y la línea negra. Entonces los mamos que entendieron eso, pues lo que hicieron fue apoyarme, entregarme todos juntos estos responsabilidades, que más que lujos o honores se volvieron fue responsabilidades. Claro. Sin embargo para mi familia de Bogotá, pues teniendo un hermano científico, otra hermana en Estados Unidos,
todos así como con un éxito social, por decirlo así, o material o económico. Para mis padres, pues vieron esto y les también fue un impacto muy duro porque pues a mí se me otorgó ser diseñador gráfico, tener ese conocimiento, laboré mucho en eso, gané concursos en diferentes partes de Colombia y del mundo también en diseño gráfico. Pues mis padres vieron al principio todo este manejo del diseño gráfico, de la economía, del dinero, de los éxitos, de todo, y después llegar a hacer un cambio total de desprenderme de todo, de autos, de casa, de todo, de agencia de diseño, de todo, porque se me había entregado una responsabilidad y la responsabilidad era el cataclismo. Cuidar de que no sucediera un cataclismo, de que no hubiera un terremoto, de que tratar de conciliar con los gobiernos, con las personas, todo eso. Y eso no solo va desde una parte espiritual y poética, sino también una parte bélica de confrontación. Mi labor era proteger la línea negra de la Sierra Nevada de Santa Marta y eso me costó atentados, me costó muchísimas cosas muy fuertes. Viajé a países, hablé con la ONU, con diferentes entidades, advirtiendo de todo lo que pasó. Ya todo lo que pasó, terremotos, todo, virus, todo esto, ya se los habíamos dicho en cartas. Entonces, más que ser un lujo, tener un estado espiritual, era un estado de resultado, ¿no? Sinduldi es alguien que encuentra de una u otra manera en el cosmos toda la información que requiere para poder llegar a obtener cualquier resultado. Entonces Sinduldi es un animal que representa el colibrí, ¿no? Es la palabra del colibrí, pero tiene un valor agregado muy importante y es que es la fuerza, el nuevo amanecer y la esperanza, que es lo que se está levantando en este momento, ¿no? Entonces, realmente, haber sido mamo fue más dificultad que beneficio, porque la gente está esperando a una persona de pelo blanco, vestida de indígena, con plumas. Entonces, muchas veces cuando llego a atender personas, pacientes o a lugares o a hacer pagamentos, incluso a países, las personas están esperando formas, dibujos, disfraces, pero Sí. cuando ven ya el resultado de sanar un cáncer, sanar un terremoto, o por ejemplo ahorita estamos cumpliendo un año de haber bajado a Sudamérica, por todo Sudamérica, haciendo un ritual llamado pagamento para terremoto, y no ha vuelto un terremoto, ni a México, ni Sudamérica, ni los países a los que hemos podido visitar, ni los lugares de Colombia a los que hemos podido mantener. Dentro de esos, por eso nací en Bogotá, porque una de mis responsabilidades o órdenes del cosmos es cuidar Bogotá, ¿no? Cuidar Bogotá del terremoto, cuidar este sitio sagrado original, porque nuestra lengua de Coguián, que es Machuina, Manalaquina, Laguele, Sangala Mutua, eso es Coguián, que viene de la lengua chipcha, es un derivado, una mezcla de la lengua chipcha, que es una lengua que la hablaban los muiscas, territorio de acá de Bacatá, de Bogotá, ¿no? Entonces, Ujú. pues en cuanto al énfasis de ser mamo, es más una responsabilidad y un desafío muy grande, más que realmente tener un honor de presidente o tener un honor de autoridad. Claro, eres como un avatar. Algo así como que llega alguien y es de otro, digamos que no dentro de, nace dentro del linaje, pero sí es parte del linaje por una profecía. Bueno, y quería preguntarte, ¿cómo estás tú percibiendo todo esto que está sucediendo? Que lo que tú dices es cierto, incluso los mamos ya lo habían advertido desde hace un tiempo y quizás nosotros no lo habíamos escuchado. Entonces, ¿cómo tú percibes todo esto que está ocurriendo a nivel planetario, a nivel de la humanidad, de la madre también? ¿Cómo es para ustedes todo esto y para ti? Bueno, eh, últimamente estos días se ha dado la oportunidad de que la energía de la Tierra se restaure, por decirlo así. ¿Por qué? Porque toda vida, toda vida, hasta un virus, hasta una célula, hasta una bacteria, todos requieren de consumir, requieren de alimentarse para poder seguir viviendo. Entonces nosotros la humanidad, tanto los animales, los gatos, los perros, todos los árboles, todo, todo está consumiendo.
hasta una piedra que uno parece que no tuviera vida, ella también está consumiendo. También absorbe agua, también se transforma, tiene todo un proceso. Entonces la humanidad llegó al punto de consumo máximo, ¿sí? Es decir, llegó al punto en donde ya el carro está diciendo reserva, ¿sí? Reserva, reserva, reserva. Tiene que parar, si no va a quedar botado. Y eso es lo que le está pasando a la humanidad en este momento. Sobreconsumió ya su estado de máximo de supervivencia, pero realmente esto nos tiene hoy precisamente un poco cuestionados, porque eh, es crudo lo que voy a decir, pero tenemos dos opciones. Hay dos opciones. Una opción es ser animales de engorde, por decirlo así, o la otra opción es ser seres que logren evolucionar el cuerpo y la materia y trascender en la eternidad. De otra manera, sencillamente, si esto llegó a su punto es porque el cultivo está listo. ¿Sí? Entonces, analizando anoche en el sueño, que les voy a hablar del ensueño también, que es la única salida que tiene realmente el ser humano, es en la ensoñación, en el sueño. Pero la materia y los lujos que nos adornaron, el engorde, hicieron que perdiéramos la oportunidad de la ensoñación. Entonces, quisiera hablarles poéticamente, decirles, ay, mira, eso es tan lindo, la oportunidad pero Sindel precisamente es así, ha sido así, ¿no? Muy realista y muy hacia lo que realmente estoy sintiendo o viendo, adivinando, por decirlo así. En algún momento los mamos llevaban a sus hijos a que yo les enseñara a adivinar, o hasta ellos mismos me pedían que les enseñara a adivinar, hasta que los curara, porque eh, yo soy Sinduldi en el sentido de una representación de los mamos y un gorro y un pero realmente la conexión está en el corazón, en el espíritu que traigo, en ese motor que se conecta con el cosmos, y yo le llamo cosmoenergía. Entonces a veces cuando atiendo a un paciente y de repente sé todo lo que ha pasado con ese paciente es porque ya en el sueño ya lo viví, ya lo sé, ya puedo conectar a la cosmoenergía, conectar la conciencia al cosmos. Entonces no es que Sinduldi tenga el conocimiento o el saber, no, sencillamente poseo energía para conectarme a ese cosmos y esa energía la poseen todos, solo que la tienen invertida en cada cosa de su vida y de su pasado. Entonces la cuestión ahorita está así. Al parecer, y las dos leyes de nosotros, la ley de origen, que quería hablar un poquito de la ley de origen. Sí, Para poder, por para, favor, háblanos un poquito de la ley de origen. para poder entender de dónde venimos y para dónde vamos, ¿sí? Entonces, Exacto. desafortunadamente, no estamos ni tibios de la realidad. Es decir, creemos que esta es la realidad, pero estamos en otro cuento. Y la cuestión, desafortunadamente, toca ponerla en una metáfora muy dura para poder ser entendida. Y voy a llegar ahí a ese punto. Entonces, la ley de origen habla de que al principio todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni estrellas, ni plantas, ni nada. Este planeta Tierra era un planeta totalmente lleno de agua, de mar, todo era mar, no había ni una isla, no había ni África, ni Europa, ni nada, nada, ni Colombia, ni nada, nada, todo era mar, mar. Entonces, la ciencia también dice lo mismo, ¿no? Y, y al principio todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni estrellas, ni gente, ni nada. Y el dios Serancua, el padre Serancuas, de otro mundo, de otro dios, de otro no se sabe, y ahí es donde está la cuestión. Y ustedes son los primeros de poder escuchar la ley de origen, pero también detallársela a la percepción que tenemos de hoy en día. Y es que nuestro primer dios es externo, es extraterrestre, ¿sí? Hablamos de indígenas y alienígenas, ¿sí? Y hablamos de gen A, indígena y alienígena. Entonces, la ley de nosotros de Cosmos dice que vino un ser de otro lugar y negoció con los elementales y los dioses de la tierra, el agua, el fuego y el aire para que el mar saliera. Y él dejó oro, coltán, uranio, carbón, piedra, gas, 50, 35 ofrendas, pagamentos, regalos. Él los dejó ahí en la línea negra, que es el corazón del mundo, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una montaña independiente de los Andes, de toda la cordillera de los Andes. Es la única independiente de los Andes. Y esta montaña tiene 5.700
77 metros hacia arriba del pico más alto y hacia abajo también, lo mismo, es una forma de un diamante. Este es el corazón del mundo. Ese fue de las 7 tierras que Serancua, el dios que creó el mundo, buscó, encontró en la Tierra Negra la tierra más fértil. Y la Tierra Negra es la tierra de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por eso las mejores cosechas y cultivos de todo, hasta legales e ilegales, vienen de esa tierra. Precisamente en este momento está volviendo a tener un preinfarto el corazón del mundo porque el narcotráfico y el turismo los están destruyendo totalmente. Entonces hablamos de que este dios Serancua deja estos pagamentos que son la línea negra, que son los 35 ríos que bajan de la nieve y se unen con el mar. Esos 35 ríos se llaman línea negra. Y cada río, entre un río dulce y un mar salado, ese es un hombre, una mujer, un padre y una madre. Cuando se unen ahí, ahí está el Ensuama, el lugar sagrado de pagamento. Entonces son 35 que tenemos en Colombia y de ahí vino el mundo, ahí está la configuración del mundo. Es como ir a un Audi y sacarle, o a cualquier carro, empezar a sacarle los fusibles del computador. Si no, va a fallar, va a empezar a fallar. Eso es lo que está pasando ahorita. Entonces, la ley de origen dice que ese Dios de afuera vino y sembró su semilla aquí, en la tierra, y de esa semilla nació el indígena, el hermano mayor. Por eso es el hermano mayor, porque es el que nació de la tierra, el hijo de la tierra y del agua. Y ese hermano mayor indígena, y al principio entonces allá no se comía, no había comida, no había nada, vacas, no había nada, eso no estaba aquí, estaba en otro lado. Acá no se comía nada, solo se alimentaba del prana, del aire, del prana del agua, del prana del sol, del prana de viento, de tierra, de todo, solo alimento de espiritual. Ese era Ensuama. Ensuama significa el lugar sagrado, el origen. Entonces ahí se creó el mundo. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está destruyendo el mundo? Porque sacaron Cerrejón, sacó el carbón, el otro sacó el otro está sacando minas, sacando pedazo a pedazo. Y si sacan todo eso, entonces el mar va a volver. Y en la profecía Kogi es que el mar va a volver a 4.500 metros de altura en todo el mundo. Se va a romper el eje de la Tierra y va a girar y el mar se va a meter y va a tapar todo otra vez, porque ya llegó el punto, ya llegamos al punto máximo. Entonces, esa es la ley de origen. ¿Cuál es mi labor? Mi responsabilidad, hacer de que no suceda que haya un cataclismo. Ese es Sinduldi, el que siembra la semilla, el que va por todo el mundo, el que tiene, como es el mensajero del Dios, de Dios mismo, entonces tiene la posibilidad de ser un abogado, un médico, un abogado y negociar por la deuda del espíritu del hombre. Entonces mi labor es pagar la deuda, el consumo, todo lo que la gente está haciendo aquí, comiendo carro, Facebook, zapatos. No más, hay una pregunta que yo pongo en mi Facebook. ¿Realmente necesitabas 20 pares de zapatos? Llegamos ahorita a un punto en que ni un par de zapatos sirve porque tiene la casa descalzo, ¿o cómo? Entonces la misma madre lo está organizando así. Eso por un lado. Vemos realmente nosotros los mamos de la labor que estamos haciendo, porque no son todos los mamos Kogis, no represento a todos los mamos Kogis ni a los mamos Wiwa, represento a 2 mamos en especial, al mamo Saleh Sarabata, que es un mamo Kogi de una ley antigua, que duró 15 años encerrado en una cueva, es un mamo que sabe de terremoto, de lo que sea, es decir, él puede, después de Dios está ese mamo, y él es mi papá. Y está el otro mamo, que es el mamo José Mojica Gil, que es el mamo de los Wigua, de otra etnia de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se llaman los Wigua, y son los médicos especialistas en botánica, es decir, enfermedad que exista, enfermedad que curan, o que le encuentran la cura. Ellos dos han sido las personas con las que hemos laborado. Ahorita hace 15, 20 días casi se nos muere el mamo mayor, tuvo un golpe en la cabeza, en la sierra, y tocó hospitalizarlo, y me tocó a mí tomar las decisiones, operarlo desde espiritual, porque estoy en Bogotá, él está en la sierra, y no pude llegar por esto del COVID, entonces se cerró todo, y ahí es cuando uno tiene que elegir, está el destino, pero también está el libre albedrío, ¿no? Mi destino me marcó otro destino, cuando me tocó vivir Bogotá, me tocó vivir un destino diferente, pero yo tenía libre albedrío y decidí elegir y convertirme en síndul y trascender, porque todos tenemos esa capacidad, todos somos videntes, todos somos sanadores, todos tenemos esa capacidad porque somos un humano, y si un humano lo hace, otros también lo hacen. Entonces,
La ley de origen habla de que un Dios lo creó, pero ese mismo Dios Erancua lo está destruyendo porque él se arrepintió de lo que hizo, de esto. Entonces él mismo lo está tratando de destruir. Pero hay un Dios que es mi papá, el Dios por el que yo vine, el que me trajo, que se llama Caiguasilla, que es el Dios del amor, el Dios de la misericordia. Entonces, esa es mi labor, pagar, pagar, pagar. Por eso, Colombia tenemos 12 años sin terremoto. Escuchen bien, 12 años. Y son los 12 años que tiene la fundación que creamos con esos dos mamos. Porque mi labor y mi especialidad son los terremotos. Aunque soy muy buen médico y buen diseñador gráfico y buen conductor de autos, pero la especialidad mía son los terremotos. Entonces, porque en los autos hemos viajado por todo Colombia a pagar los terremotos. Por eso Colombia no tiene 12 años sin terremotos, 12. Y se lo debemos a los cogis, a esa tradición oral que yo elegí rescatar. Para mí, cuando tuve la oportunidad de estudiar en Harvard o irme a donde quisiera o tener el dinero que quise, dije, no, pero si todo el dinero está aquí, todo el oro realmente es el conocer, la sabiduría de ese mamo. Y ese mamo decidió entregarme a mí no solo su apellido y su amor y su familia y todo, sino la responsabilidad del mundo, de ser un guardián del mundo y empezar a lograrlo, realmente fue muy bonito. Para cerrar lo de lo que está sucediendo ahorita, para nosotros, y en nombre de estos dos mamos, y en mi nombre, y en nombre de la naturaleza y de la madre, nosotros sentimos que ganamos, ¿sí? Ganó la naturaleza. Ya yo hace unos meses publicaba en mi Facebook de que los dueños del mundo creen que son los dueños del mundo y no lo son. La madre es mucho más grande y no solo se pueden llevar todo para la luna o Marte, donde quieran, pero la madre es el cosmos. Esa ley está en todas partes. Entonces, esa fue la oportunidad para la naturaleza para volver a tomar el espacio. Eso quería decir que la madre nunca dejó de estar, nunca dejó de aguantar, sino solo estaba esperando el momento oportuno, ¿no? El virus realmente, viéndolo desde los dos puntos que lo estamos viendo hoy, tiene dos aspectos. Uno, que es el tate quieto para la humanidad, la última oportunidad, ¿sí? Que tiene la humanidad para trascender. Y dos, es que como en todo cultivo, ¿no? Pues está quedando la carne más fuerte, ¿no? Las personas más fuertes, el resto. Por eso, si se dan cuenta, pues de COVID, lo que está llevando es a las personas que tienen problemas o muy emocionales, Ajá. patologías como tales, tanto físicas como psíquicas, por decirlas así, o espirituales, son a las personas que más les está cobrando, ¿no? Entonces, de una u otra manera, esto es una limpieza genética, ¿cómo se dice? Es clasificación también, ¿sí? Porque como que dice, bueno, ya el mundo está consumiendo demasiado, entonces las personas que no están produciendo o no generan demasiado consumo, pues entonces salen, ¿no? Sea un niño o sea un adulto, pero un niño que está mal, que nació mal de pulmones no va a aguantar esto y se va. O un adulto que está mal de pulmones no aguanta y se va, o cualquier otra patología que tenga, ¿no? Entonces, hablamos de que desafortunadamente o afortunadamente nos sembró un Dios externo, un extraterrestre. Somos hijos de un Dios externo con un ADN, una genética, por decirlo así, de la Tierra, mezclada con la Tierra. Pero partamos del principio de que algo externo nos sembró en la Tierra. ¿Con qué objetivo? Con que fuéramos alimento espiritual, físico de alguien, ¿sí? Y ya llegó a su punto de maduración. Y eso es lo que realmente, a ver, los toltecas, porque soy nahual también, estudié con toltecas y la toltequidad, y en la toltequidad todo esto ya estaba muy claro, y hablaban de que los humanos sencillamente somos los medios de poder producir conciencia a la gran conciencia, ¿no? Entonces, nosotros vinimos aquí a hacer como animales de engorde, de pollos para hacer pechuga o para hacer piernitas o alitas o eso, ¿sí? Entonces es como que un pollo en un momento llega, ¡cuac, cuac! Oiga, cuac, 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 amigo, vamos a hacer caldo, vamos a hacer caldo de sancocho. No, no, ¿cómo así? Nos tienen aquí de caldo. Entonces, no, tenemos que buscar la manera de volar. Pero si las gallinas no vuelan, así tengan alas. Y ese es el eslogan de hoy. Tiene alas, pero no puede volar. Y es lo que le pasa a las gallinas, a los pollos. Tenemos alas, pero no podemos volar. Y las alas son el ensueño. Cuando usted entra
y se despierta en el sueño. Ahí es donde usted está libre, ahí es donde está su alma, ahí es donde está su conciencia. Pero como nos dedicamos a consumir y toda la energía la tenemos invertida en autos, en personas, en relaciones, en alimentos, en zapatos, en el ego, ¿no? En alimentar un ego para que no ese ego sencillamente engorde, pero no tenga otro proceso. Entonces, esto es un poco duro de decirlo así, pero imagínense a un galpón de pollos con carros, con ropa, con iPhone, con todos los objetos para endulzar su engorde, ¿sí? Y eso es lo que realmente es lo cuestionante de esto. Somos, Sí, somos seres de engorde, ¿para qué? Porque si es como los marranos, cuando un marrano se muere de un virus, de un hongo, ya no se puede comer. Se infla y lo entierran así y ya no se puede comer porque ya está infectado toda la carne. Entonces, sí, entonces yo digo, bueno, pues entonces el coronavirus, el COVID es una bacteria, ya no puede comer al humano que se va a morir, se está muriendo. Entonces no lo están, esto no, nosotros no somos animales de engorde físico o material, somos animales de engorde energético y consciente. Entonces los humanos somos el tangibilizador, le llamo así, este cuerpo es el tangibilizador de la percepción, de la experiencia, y por medio de la experiencia es que estoy generando conciencia. Sí, ujú, parte del conocimiento, del saber y eso, sí viene en mi genética y sí lo influyó mi epigenética, pero mucho de eso está dentro del propio ser, el propio espíritu, el propio alma, conciencia que trae esa evolución, ese desarrollo. Entonces no, por eso digo, no podía decirles poéticamente, ay, sí, mira, es la hora de que recapacites y de que no, porque va mucho más grave allá. Realmente no somos conscientes de la realidad en la que vivimos. Creemos que la realidad fue esta. Y la madre nos acaba de dar una oportunidad de poder detener el mundo, como lo decían los toltecas, poder parar. Y esto ahorita la madre lo está haciendo, porque hay un tercer Dios. Y ahí volvemos a la otra parte que es ya la ley, la segunda ley, que es la ley de Teicú. Entonces, no sé si hay alguna pregunta ahí o con COVID. con Eh, COVID, bueno, es esa parte que tú dices con respecto a que finalmente la madre hace lo que corresponda hacer y entre comillas ganó, pues es como un elemental tan pequeño como un microorganismo, como un virus, que es algo muy pequeño, puede generar todo esto que está generando. Entonces, evidentemente, son cosas que se salen de nuestra raciocinio y nuestra lógica y que es parte de lo que está generando toda esta incertidumbre y la pregunta del por qué y el por qué y el por qué. Entonces, tú nombraste algo aquí muy importante que llevas haciendo mucho tiempo que se llama el pagamento. Yo quisiera que, porque hay personas que, bueno, uno percibe que pagar es como pagar en dinero, como que, ¿qué significa para ustedes este tema del pagamento? Y si esto del COVID, de lo que está sucediendo, tiene alguna forma o ya se ha venido haciendo pagamento o qué se puede hacer con respecto a eso. bueno, eh, pues respecto al COVID, para cerrar como ese tema del COVID, Sí. nosotros pues pensamos o vimos por medio del oráculo y lo que se ha visto todos estos días y en el proceso que se ha podido estar, es que lo haya hecho los chinos o los gringos un murciélago de una sopa o haya sido un virus que se descongeló de la Antártida, sea como sea, al final es la misma madre representada en quien sea, sí, es lo que corresponde, es el orden. Entonces, volvemos a algo muy importante y es que cada uno viene a cumplir una función dentro de esa evolución de la humanidad y del cosmos, ¿no? Porque nosotros sencillamente aquí vinimos a darle un aporte al cosmos para su evolución, no es nuestra vida como tal, ¿sí? Pero sin embargo, yo siempre pongo un ejemplo y es, uno tiene un Audi, ¿no? Un nuevo, 2020, TT o R8, lo que sea. Y yo lo tengo listo ahí para salir, en el Audi, vale 1.000 millones todo, pero no tiene aire, una llanta. Y no pude salir de mi Audi a andar a 200. ¿Por qué? Porque lo más sencillo que hasta se lo regalan es fundamental. Era un Audi, pero pasó el Renault 4 al lado con aire en las cuatro llantas y pasó.
Y fue una experiencia que yo viví en un BMW que tenía, eso me pasó, literalmente. Y entonces ahí fue cuando dije, hasta lo más sencillo es importante aquí. Entonces puede que no sea el motor de un carro, no sea un presidente, no sea eso, pero soy parte de ese proceso, ¿no? Entonces, el COVID y todo lo que está pasando es parte de la evolución de la humanidad. A mí realmente me parece y me preocupa porque viéndolo desde si fuéramos un cultivo, estamos al tope de la cosecha. Quiere decir que ya va a venir el cataclismo o ya va a venir la manera en que van a cosechar. ¿Sí? Ya va a venir el terremoto, ya va a venir el huracán, ya va a venir el invierno, ya va a venir el virus, ya va a venir la enfermedad, porque ya llegó al punto. Entonces, esto es un tate quieto, el último, es decir, realmente ya no hay ni tiempo para ensoñar, si esto es tan ya, y lo importante aquí es ser conscientes de que somos seres conscientes. Eso me decía yo esta mañana. Uy, cuando fui consciente de que era consciente. ¿Sí? Ese es el proceso ahí. Entonces, en cuanto a COVID, mira, realmente, y no sé quién me pueda estar viendo o qué pueda pasar, pero realmente nosotros ya encontramos la fórmula de COVID. ¿Sí? Y el Ujú. mamo dijo, no la saque, no la pase, porque cada uno, porque la madre tiene que cobrar, tiene que estabilizarse, tiene que regularse para poder seguir existiendo. Si esto no hubiera pasado, entonces nos hubiera llegado el terremoto grande o el mar. Entonces esto es como un filtro, por decirlo así, para que no se llegue a ese punto. Mi labor, ¿cuál es? Postergar ese juicio, postergar esa deuda. Ahora, Claro. listo. Vamos entonces con lo de qué es pagamento para poder entenderlo mejor. Al principio les hablaba de que la ley de origen, para sacar el mar, el dios Erancua dejó oro, coltán, uranio, carbón, todos esos elementales, ¿verdad? Entonces, eso es pagar. Él pagó lo que quiere obtener. Entonces, él quiere que el mar salga, entonces tuvo que negociar. Y trajo oro y coltán y esos elementales que no eran de aquí, sino trajo muchas cosas de otros mundos, de otros lugares. Y eso lo dejó como ofrenda para poder recibir que el mar saliera. Entonces, si yo retiro esa ofrenda, pues el mar va a salir porque el negocio se acabó. Ya no dejé el oro ahí. Entonces, pagamento es como tal cual, como llegas tú al banco y pagas agua, luz, internet, gas. Entonces, lo mismo tenemos nosotros. Entonces, todo lo que nosotros consumimos se debe. Todo tiene un padre y una madre. Entonces, por ejemplo, para yo operar un ojo, tengo que pagarle al padre y madre de ojo. Entonces, si tiene, no sé, qué enfermedades hay de ojos, de otitis, Cataratas. no, esclerotitis, cataratas. Entonces, tengo que estudiar y adivinar con la yatua, con el oráculo, cuál va a ser el remedio para eso. No no, nosotros no tenemos fórmulas exactas para el hígado, para el corazón, para el riñón, porque no todas las personas están Son iguales, pues. son iguales, su ADN o su capacidad. Entonces, por ejemplo, manzanilla, albahaca y toronjil no le sirve para el hígado al que sí le sirve al otro. ¿Sí? Entonces, así mismo funciona el pagamento. Cada cosa tiene un porqué, cada cosa tiene un dónde. Entonces, para pagar terremotos, ¿por qué hay terremoto? Terremoto viene a cobrar la cantidad de consumo de petróleo, la cantidad de extracción de minerales, de hidrocarburos, de todo eso. Entonces, como nosotros somos mamos y nos hizo la tierra misma para que hiciéramos esa resistencia, esa regulación de la energía. Entonces nosotros ya sabemos y vamos a una laguna a pagar la deuda que ha generado la humanidad. Entonces les voy a poner un ejemplo, pero bueno, voy a poner el ejemplo y después entramos de una ley de TIQ para avanzar. Eh, a mí cuando hace 15 años un mamo José me dijo, usted tiene que encontrar la laguna de los blancos. Si usted quiere salvar el mundo y que no haya tercera guerra mundial y que no haya más terremotos, y esto tiene que encontrar el banco especial de los blancos, de los hermanitos menores. Y ese banco está en España, así que encuéntrelo. Entonces a mí me costó 15 años, mucho tiempo encontrar esa laguna especial, hasta que encontré la laguna especial. En esa laguna especial se llama laguna de Teicú, porque ahí fue donde empezó toda Europa, todo el hierro. ¿Sí? Entonces había que ir a esa laguna a pagar neolítico, paleolítico, revolución industrial, revolución francesa,
Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, cruzadas, toda la deuda que generó la humanidad en general. Entonces, acá Sindel dice, fue hasta Europa, España, sin plata, sin nada, solo con el Dios, con la fe, hasta encontrar la laguna, a llevarle unas piedras especiales que se llaman tumas, no sé si se van a poder ver acá. Acá, esto es una tuma, que es una piedra especial, muy especial, solo se da en la Sierra Nevada de Santa Marta, y esto es como decir aquí tener un cheque por billones de dólares. Esto paga terremotos o paga una enfermedad, un problema, una cárcel, un todo, porque es la plata del cosmos. Entonces, esas tumas tocó llevarlas allá a Europa, a la laguna de Teicú, para pagar todo. Entonces me tocó, gracias a la madre misma, la madre como la madre, esa labor es de la madre, entonces ella paga todo lo que yo hago, ella pone todo. Entonces me puso un historiador y un teólogo en ese momento cuando iba a pagar. Y ellos me ayudaron a saber cuál era la deuda, cuál era la historia. Porque no puede uno ir a cantar a una laguna, ay Dios, perdóneme las ofensas, porque él dice, ¿cuáles ofensas? Hábleme claro. ¿Sí? Entonces Claro. la gente, entonces necesita un abogado, como ustedes tienen un abogado también para que lo represente donde un juez, nosotros los mamos somos abogados. Entonces las personas que ya han hecho procesos conmigo se han dado cuenta de que lo que hacemos es representar a su espíritu, a su alma, registrarlo y negociar por ustedes, acompañarlos en ese proceso para que sanen y limpien la deuda que dejaron 11 linajes de sus ancestros, que ustedes las están asumiendo. Entonces yo digo, ay, pero ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo tristeza? ¿O por qué tengo rabia? ¿O por qué quiero matar? ¿O por qué quiero robar? ¿O por qué me gustan las armas? ¿O por qué me pasa un problema sexual? ¿O por qué me pasa un problema económico? ¿O un problema de estudio? ¿Un problema? Porque tiene deuda. Entonces, si mi abuelo tuvo muchas mujeres, a mí me toca poquitas, porque él ya comió mucho, ya usó mucho. Lo mismo así, tuvo mucho carro, entonces muere. Por ejemplo, el de Rápido y Furioso. ¿Cómo murió? En un carro. ¿Por qué? Carro. Tenía mucha deuda, comió mucho carro, carro, jugó con la suerte, jugó con ese padre y madre de carro, sacó plata, sacó juegos, sacó... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Entonces, cogió mucha deuda, lo mató ese mismo. ¿Sí? Entonces así nosotros igual piensa, todo tiene un dueño, todo. Desde que nosotros llegamos a la Tierra, lo primero que hacemos que es consumir aire. Sí. Por eso dicen los mamos, cuando respire, respire despacio, suavecito. Y bote suavecito también. ¿Por qué? Porque está consumiendo mucho. Y entonces ese nivel de consumo nos llevó al COVID. Claro. Que lo haya hecho por una estrategia económica, acabó con el mundo entero, acabó con el mundo que no era. Es decir, se rompió la Matrix, como dijo Neo, ¿sí? Se rompió. ¿Por qué? Porque ya todos paramos y nos dimos cuenta de que la rutina que traíamos no era la vida, sino era la destrucción en ese momento. En ese momento. ¿Hay alguna explicación de por qué, digamos, desde esto es algo aleatorio el tema de que afecte, de que haya afectado tan grandemente a Europa, por ejemplo, a países de Europa, primero y con tanta fuerza que a nosotros, por ejemplo? Sí, pues hemos estado todos estos días acá evaluando y analizando esto y hay algo interesante y es que en el tiempo que lleva Colombia con COVID, medido al tiempo de Europa o de Italia, ni el 5% de lo que ha sucedido en Europa ha pasado en Colombia, ¿no? Al parecer, pues hasta donde conocemos los datos. Sí. Esto se debe a que nosotros como Mamos hemos venido pagando, Colombia es el que más pagamento tiene, por eso tiene 12 años sin terremoto, por eso vino el 23 de diciembre, vino a avisarme a mí en Bogotá que venía terremoto. El 24 vino terremoto, pero ya yo ya lo había pagado con Esmeraldas, aquí en la 116. Entonces, ¿por qué nosotros no nos está cobrando tanto? Porque nosotros no debemos tanta plata, tanta deuda. Ahora, dése cuenta que nosotros somos uno de los que más muertos tenemos por violencia o por maltrato o por accidente. Entonces nosotros con muerte, a la muerte no le tenemos tanta deuda porque Colombia es el que más ha matado y mata y muere. Entonces desafortunadamente suena así muy seco y muy fuerte, pero es como funcionan las leyes, ¿no? A eso es Claro. a lo que me refiero. Europa, ahora, esto es ahí.
hay una cuestión muy interesante ahí, es que no sé de genomas como tal, no soy un científico como tal, pero sí soy un mamo y puedo ver. Entonces, dentro de esas, eso ver, la genética de los europeos, pues está mucho más predispuesta a este virus. ¿Por qué? Porque la deuda, si usted se da cuenta, Italia ha sido la mafia de la iglesia, ha sido la mafia de la corrupción, la mafia de las mafias también, muchas mafias, muchos problemas desde Italia también ha generado al mundo y eso generó una deuda. Entonces, está pasando cobrando, COVID está cobrando, de acuerdo a eso. Y ahora lo más importante, interesante de esto es que es para todo el mundo, para el rico, para el pobre, para blanco, negro, o gay o no gay o lo que sea. Da igual, está cobrando igual. Entonces depende de cómo tengas su sistema inmunológico, que es su sistema espiritual, ¿no? Claro. Pensaría. Y cuando tú dices, bueno, en parte de cómo ser un aporte en medio de todo esto, tú dices ser consciente de que estoy consciente y de qué otras formas podemos estar aportando a la madre y aportándonos a nosotros y a la humanidad en esto que estamos, bueno, que creamos, ¿no? Mm, a ver, pues yo creo que la primera parte es ser consciente de que no somos 100% responsables de esto. Sí, esto sea bien o mal, es la evolución de la humanidad, ¿no? Ok, Y dentro de esa evolución de la humanidad, pues realmente tenía que el mar contaminarse de plástico para hacer tenis de plástico o para empezar a tener otra conciencia. Desafortunadamente, todo error llega a la solución o todo error o toda situación es necesario para poder evolucionar, trascender. Y ahorita, pues esto rompe la rutina de todos y eso hace que se mueva el punto de encaje. El punto de sí, encaje es por donde ustedes están percibiendo esto, ¿no? Ustedes, un mamo en este momento podría estar viendo no el teléfono, sino toda la cantidad de luces inorgánicos y de seres que hay al lado de este teléfono, que se forman. Pero como solo conocemos este mundo, pues solo vemos esto. Entonces, para mí, esta es la oportunidad de parar el mundo, no solo afuera, sino adentro también. Ahora, listo, dentro de 15 o 20 días vamos a volver afuera, pero vamos a volver afuera a qué? ok, Sí, vamos a volver afuera a qué, y téngalo por seguro que si nosotros le bajamos el nivel de consumo a la humanidad, logramos vivir más. Si seguimos en lo mismo, de este año no va a pasar la humanidad entera, completa. Sí, estamos hablando de un cataclismo 2020 definitivo. Y no va a haber nadie que se salve porque el mar se va a comer todo. Y esa es la profecía. ¿Y cuál es la labor? ¿Por qué vendí mi carro? ¿Por qué sacrifiqué mis empresas? ¿Por qué todo? Porque había que postergar este cobro para que la humanidad pudiera trascender a otro estado como el que plantearon los toltecas, ¿no? De la, de la, de la ensoñación, que era lo que les quería hablar. Voy a resumir rápido la ley de TIQ para que podamos ok. entender esto y ya continuamos o cerramos. Como ley de TIQ quiere decir que al principio estaban solo los indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, solo era el corazón del mundo, el resto era mar, no había continentes, no había África, no había nada. Entonces resulta que un mamu tenía una hija suya, la tenía enseñándola a que fuera mamu, la tenía 15 años encerrada en una cueva y él tuvo que irse a hacer unas labores de mamu y cuando regresó su hija había abierto la puerta y había conocido a un señor afuera y esto había generado un conflicto en la comunidad. El resultado de eso era que ella queda embarazada, los cogis se dan cuenta que está embarazada disculpe un momento, y los cogis se dan cuenta que queda embarazada y preguntan a todos que por qué la mujer de la hija del mamu está embarazada, entonces la revisan y está virgen, entonces, pero está embarazada, entonces ellos se adivinan y se preguntan de dónde viene esto es de un dios o de un diablo, ¿qué pasó acá? Cuando tiene el parto, pues nacen dos niños, uno de ojos azules y una niña de ojos azules blancos, de ojos claros, blancos, monos, y pues ellos se asustan mucho porque nunca habían visto a alguien de este color.
Entonces lo que deciden es que sacarlos del Ensuama, sacarlos del lugar sagrado y botarlos por el río porque se dan cuenta que ellos son los hijos del sol, los hijos del hierro, y van a venir a construir hierro en el mundo. Entonces ellos se dan cuenta que si dejan construir hierro en el corazón del mundo, después el mundo pues va a tener un infarto y no se va a, no va a andar, no va a vivir. Entonces deciden sacarlos del origen. A ellos los botan por el río juntos en una canasta, tal cual como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, la iglesia, la Biblia, todo son historias de los Kogis, hechas grandes, hechas. Ellos tomaron la religión de los Kogis, la cultura, la casa María, la casa espiritual, y la llevaron y la convirtieron de 2 pisos y la convirtieron así. Entonces, cuando dice los botaron por el río, la Biblia también lo dice. Y ellos sacaron fue eso como un negocio y una manera de mostrarse ante los demás. ¿Por qué? Porque al ellos ser sacados y retirados de su estudio espiritual a raíz de su obsesión física, entonces los recogen los Wigwa, que son la otra comunidad. Y los Wigwa lo enseñan hasta los 9, 10 años, pero ya el niño a los 10 años ya quiere hacer finca, ya quiere tener vacas, ya quiere hacer todo lo que los Kogis dijeron que no se podía hacer ahí. Entonces el papá se preocupa tanto que adivina con otros mamos y les dice a los niños, bueno, ustedes quieren una finca, listo, yo les voy a dar una finca, pero tiene que ser una finca fuera de aquí. Entonces la voy a construir, la voy a pagar. Entonces él empieza a pagarle al terremoto, al huracán, al verano, al invierno, para que haya un cataclismo, para que haya unos terremotos y salga del terremoto, salen continentes. Entonces este Mamapañía, que es el que los adopta y los encuentra, Mamapiñas, les hace la finca Españía y los lleva para allá por medio del rayo, que es el teletransportador. Pero el rayo, el viento, la nube, el terremoto, el huracán, el agua, todos son los constructores. Ellos fueron los que construyeron el mundo y ellos son los que lo van a destruir si no llegamos a un acuerdo, por decirlo así. Hasta el momento, pues los mamos hemos sido los abogados de todos y hemos acordado y no, por eso no tenemos cataclismo, ¿no? El pagamento se ha realizado correctamente. Entonces, estos 2 niños, efectivamente, el padre les dice acuéstense a dormir porque mañana nos vamos a la finca y ellos se acuestan a dormir y a las 5 de la mañana se levantan y amanecen en otro lugar, abren la puerta y encuentran vacas, comida, todo esto. Entre ellos 2, pues con el tiempo se aparean y de ahí empieza a crecer Europa y de ahí sale Finca España, Finca España, españoles, todo esto. Entonces resulta que cuando me ponen a buscar esa laguna yo creía que en España eran los catalanes y resultó que eran los vascos, ¿no? Entonces llego allá y los vascos dicen, no, pero si nosotros no sabemos de dónde venimos, si nuestra sangre no se sabe de dónde es, si nuestra lengua no saben de dónde es, y resulta que son los hijos de los Kogis. Entonces esto cambia toda la estructura del mundo, ¿no? Los de sangre azul no son sangre azul, sino son los hijos de los Kogis. Todo viene a partir del corazón del mundo y de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, España es casi el origen de toda Europa y del mundo. Para poder encontrar esa laguna me tocó buscar la laguna más antigua de Europa y efectivamente es la laguna donde se hacen esos pagamentos. Entonces, este es el segundo punto que quería hablarles. Y hoy para poder decir toda esta palabra que está saliendo, se las está diciendo la madre. No es mi palabra, es la madre lo que está mandando a decir, lo que está diciendo por medio mío. Y antes de poder proceder a hablar esta palabra, se pidió un permiso por medio del oráculo para poder, entré al sueño y se desarrolló todo el proceso para poder hablar esta palabra. Porque si no tienen ese orden o ese permiso, pues puede generar otros resultados que no son los que queremos. Entonces, hablamos de que la segunda ley de TIQ, la segunda ley es de que un extraterrestre llamado TIQ o un hombre, el hijo del sol, el dueño del sol, viene desde otro lado y embaraza a la hija del mamo. Y de ahí nace hermanito menor. Entonces hablamos de que 2 dioses extraterrestres de afuera vinieron y sembraron. Uno sembró la semilla en la tierra y de ahí nació el humano. Y el otro vino y le sembró su semilla en un humano. Y eso entonces clasifica a los indígenas y a los hermanitos menores, que son los hijos directos de Teiku, del sol, de hierro. Y ellos fueron los que construyeron y crearon todo este mundo que nos generó la deuda que nos generó. Entonces, hoy, personalmente, lo que sentí fue que hay un tercer Dios y es el Dios humano. Es el Dios al que nosotros le creemos ahora.
que es al humano que puede trascender, al humano que puede llevar a otros, al humano que puede sanar. Ese es al Dios, al tercer Dios, al Dios humano. Y ese es el Dios que tenemos en este momento. Ese es el que nos está cuidando y nos está dando la oportunidad otra vez, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, los dioses de, al parecer, lo que investigué, lo que sentí anoche y lo que vi, y hoy, hablando con el mayor, al parecer los dos dioses de afuera, Teicú y Serancua, fueron dioses que nos cultivaron por un beneficio para ellos. Pero hay como la madre de la tierra, tenía, ellos como que no obviaron o no supieron que la madre, la tierra donde ellos iban a sembrar la semilla, también traía un espíritu, traía una configuración energética y genética. Y esa es la que tenemos los humanos, lo que estamos salvando, lo que estamos pensando así o viendo así. Por eso es el Dios humano el que nos va a salvar o el que vino a salvarnos, a ayudarnos, pero no como la iglesia lo puso las religiones, sino como desde la conciencia de cada quien, porque pues por más de que yo desee dar esta conferencia o ayudar o algo, pues tampoco lo voy a hacer con magia ese nivel de conciencia que todos puedan elevar, sino cada uno necesita vencerse a sí mismo, conocerse, porque es que ahí es a donde está la cuestión, ¿no? Es poderse Sí. aceptar y saber de que vengo como un robot diseñado con unas memorias exactas para funcionar exactamente como funciona. Entonces, por ejemplo, a mí las brevas no me gustan. Entonces ya viene genéticamente diseñado para que no me gusten las brevas y eso haga de que no tenga cierto comportamiento. Entonces hay que aprender a aceptarse, a conocerse, cómo es que funciona mi genética, mi epigenética, cómo es que, para qué sirvo, para qué ayudo, para qué, cuál es la función, si soy el aire o soy la tuerca o soy el acelerador o la gasolina o qué es lo que hago en este berraco carro, ¿sí? ¿Cuál es mi función respecto al servicio que necesita la evolución de la humanidad? No yo. Porque si cuando todo es, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero? No. La evolución del ser está en el servicio. Y en el servicio no reconocido y no remunerado. Así de sencillo. ¿Por qué? Lo digo. Yo llevo, mi fundación tiene 12 años, o la Fundación de los Mamos, y que creamos. Y esta fundación tiene 0 pesos. Nadie me ha pagado nada, al contrario, me ha tocado vender mis cosas, mis carros, quitarme, sanar pacientes y lo de los pacientes dárselo a las tumas, a la madre para ir a pagar terremoto. Entonces, ¿por qué tengo tanta plata cósmica? Porque no he comido plata física, porque tengo acuerdo con la madre, porque la madre se da cuenta que vendo mi carro a mitad de precio para irme a México a pagar terremoto. ¿Cómo no me va a creer o cómo no me va a ayudar la madre cuando está viendo lo que está haciendo la persona? Cuando está viendo el sacrificio, el esfuerzo. Una vez en Europa se me rompió un dedo del pie pequeño y yo me subí hasta donde iba a la laguna y a mitad de camino me devolví. Cuando llegué a la puerta dije, yo no vine desde Colombia para devolverme. Y me tocó volverme a volver con mi pie roto hasta llegar hasta allá y pagar y cumplir la responsabilidad. Por eso no era una cuestión de quién, de que hay, cuánta gente interesada hay en ser mamo o en tener eso, no. Se requiere mucho más que un gorro, un vestido, un sombrero, un conocimiento, un libro. Se requiere fuerza, amor, dedicación, propósito, de tener eh, que un propósito sea inquebrantable, ¿sí? Y eso no lo iba a hacer nadie. Nadie iba a ir a metérsela a los presidentes, nadie lo iba a hacer. Ni siquiera sé yo mismo cómo lo he hecho, realmente. Cómo ha llegado esa fuerza, esa voluntad para llegar ahí. Pero ahí es cuando usted está conectado con el cosmos. Y cuando una persona entiende que esto es la voluntad del cosmos y se abandona a ella sin entregarse, va a poder estar en plenitud y tranquilidad con lo que viva, pase lo que pase. Hay un libro no sé cuál es el autor, que se llama El hombre en busca de sentido, y es de un psicólogo que queda en un campo de concentración y termina encontrándole sentido al campo de concentración, porque para él era más fácil ya asumir su realidad que sufrir por ella. Entonces, esa es como la invitación. La invitación, que es parte de lo que, de la invitación inicial que le hice a Roberto y tenía que ver con lo que está originando en las personas esta situación, porque algo internamente se está rompiendo y está dando la posibilidad a ese ser consciente de que soy consciente y bueno, y a partir de ahora, ¿qué hago? Porque ya no, la prioridad no es el carro, la prioridad, porque todo eso puede desaparecer y la gente está percibiendo eso. Entonces, ahora, ¿verdad? ¿Cuál es el camino?
Bueno, por ejemplo, en tu caso que pudiste tener la oportunidad de hacer eh, el proceso con nosotros, conmigo, y ver que cómo mi historia personal influye todavía en mi realidad, en mi resultado. Entonces, cómo estoy repitiendo y asumiendo cargas y deudas que de una u otra manera tengo la opción de sanarlas, ¿no? Entonces, en la medida en que la maleta pese menos, pues el viaje va a ser mucho más rápido. Entonces, como la invitación es a borrar su historia personal, a limpiar y recoger la energía que tiene invertida en esa historia personal, ¿sí? Que es el proceso que hacemos con los pacientes. ¿Por qué? Porque cuando no hay historia personal, pues no hay nada que le cobren. Entonces, si uno se va limpio de todo lo que ha hecho y lo que pudo averiguar que hicieron sus ancestros, pues no, cuando se muera o no se muera o lo que pase, pues no va a tener un problema o va a pasar derecho a donde el Dios. No le va a pasar lo que nos pasó a los ancestros de las personas que están pagando la deuda todavía. Así tengan 1000 años que murieron hace 1000 años. Entonces están pagando esa deuda ahí. ¿Por qué? Porque es como el purgatorio, como lo dice más o menos la Biblia, ¿no? Entonces la invitación es a cómo reconocer cuáles son mis debilidades o cuáles son mis falencias, o yo le llamo más bien puntos de fuga de energía, porque ni siquiera son Sí, cosas buenas o malas, sencillamente es, aquí la cuestión es dónde estoy invirtiendo mi energía, ¿sí? ok, Entonces, a mí se me perdió el celular antier y yo, uy, pero ¿qué pasó? Entonces, la misma madre me estaba diciendo la cantidad de energía que está invirtiendo en el celular o la cantidad de energía que ese celular está emanando a su sangre, a todo. Entonces, la madre se lo llevó, bueno, está bien, listo, mejor, de una u otra manera. claro. Entonces es aprender a adaptarse a la realidad, al cosmos, a partir de ir sanando lo que dejaron mis ancestros y lo que yo he hecho en donde tengo mi energía invertida, que ya es un proceso pues que tiene 3 etapas, que ya pues la doctora lo ha hecho, lo han hecho otras personas, y esto tiene un resultado más que económico, amoroso o algo, es un resultado de plenitud. Y cuando uno encuentra su plenitud y está tranquilo con uno mismo, cualquier éxito o fracaso va a ser, entre comillas, igual, porque Igual, es parte de la vida, de lo que está viviendo, de asumir, de entender, ¿no? Eso sería, claro. sería. Eso sería. Aquí un par de preguntas que nos hace, dice alguien que queremos preguntar qué función tienen los aroacos o los diferentes mamos. Bueno, ya nos explicó un poquito cuál era, bueno, un poco no bastante, cuál era la función de los mamos. Sí, habla de los aroacos. No sé si Bueno, quiere. listo, sí, claro, claro, porque a los cogis casi no nos conocen, ¿no? Realmente el que más ha sido conocido ha sido el aroaco. Y parte de eso, realmente, a ver, como en todas las culturas, entre cogis y aroacos no hay una muy buena relación, precisamente por eso, por el uso del poder y por el manejo de ese poder. Entonces, sin embargo, son los 4 astillos, ¿no? Representan agua, fuego, tierra y aire. Son los 4 guardianes del mundo, son los 4 elementales. Están los 5, serían los guayú, que están ahí también cerca de ellos, que son protectores de la línea negra. Re, Mamo, realmente Mamo es un término a un hombre de conocimiento, ¿no? A un estado de pensamiento de un nivel espiritual que tiene una tangibilización. Es decir, mamos, como dice mi padre, pueden haber muchos, pero mamos que tangibilice o que tenga una responsabilidad, un resultado o un compromiso o una entrega hacia la madre son muy pocos realmente. Entonces, eh, por nombre o por jerarquía o por cultura, se le llama mamo a persona que ha estudiado el oráculo, la Yatukua, o ha estudiado con otro mamo que lo ha elegido para enseñarle su saber. Y realmente un mamo, pues su responsabilidad traduce guardián del mundo. Ok. Mira, preguntan aquí que si, qué otras situaciones podemos esperar a corto plazo donde la Tierra siga, sí, mientras la Tierra siga equilibrando. Tú sabes que si sabes eso, si hay alguna otra situación a corto plazo. Ahí ya habló el teléfono solito, habló así, así mismo. Nosotros decimos así porque aquí está presente la madre, ¿no? Entonces, precisamente en ese mismo mensaje
que en ese instante se presentó así. Y eso quiere decir eso, estamos a punto de un cataclismo, vuelvo y le repito, estamos a punto de terremotos de magnitudes de 7 a 8 a 9 que van a generar tsunamis, maremotos, huracanes, todo esto, ¿no? Entonces ahorita estamos, el acuerdo que se realizó por Sudamérica y ahorita últimamente las 7 Lagunas Muiscas acá en Bogotá, el acuerdo que se realizó nos tiene como en stand-by, estamos ahí en el punto. Sí, vamos a ver que por lo menos climáticamente mejoramos muchísimo. Es decir, esta detención de 40 días del mundo lo evolucionó la Tierra 20 años, lo que no evolucionó en 20 años. Entonces, Sí. por ese lado, hay esperanzas de seguir bien, pero también hay realidad de que haya este movimiento fuerte otra vez. Aquí alguien Es dice decir, que sí, puedo responder por Bogotá, por decirlo así, que es listo. el lugar al que estoy cuidando, el lugar al que vengo cuidando, el lugar a donde estoy sentado. Eso sí, puedo saber de que pues mientras que uno viva y esté acá y pueda realizar todo, pues no, este lugar no va a tener eso. Pero creo que otros lugares de Colombia ya van a empezar a tener también estas manifestaciones, y también por la inconsciencia de nosotros mismos, ¿no? Esta corrupción de este país y todo ya llegó a su límite. Llegó al límite no solo de ellos, sino de nosotros mismos también como humanos y como responsables de todo eso, porque somos nosotros quienes estamos financiando eso. Y eso es como lo que los magos me dicen, ¿no? Chinduldi, no les pague más, no les financie más, pero mi corazón es así, ¿no? Entonces, realmente la labor que hago yo de mamo, ni siquiera la hacen los mamos, porque ellos no salen de su territorio, no lo está haciendo Ajá. nadie. Tenía que haber alguien que tuviera la capacidad de echar dedo, de quedarse a dormir en la calle, donde como le toque, pero que fuera a todos los lugares sagrados. Entonces, básicamente los mamos somos abogados y somos los abogados que los estamos representando. Cuando queda solo ese mamo, él es el último que queda ese mamo Kogi que mi papá y casi se muere hace 15 días, por eso no lo dejamos morir. Y Sí, estando yo acá en Bogotá, ya me busqué la forma y lo salvamos. Solo queda ese mamo. Cuando él se muera, solo voy a quedar yo. Él me va a pasar su corazón, soy el último. Cuando ya un mamo, yo me muera o me vaya, ya aquí no va a haber un abogado, ya van a cobrar, no va a haber quien pague. Y pueden haber muchos indígenas y pueden haber muchas cosas, pero solo la capacidad de un mamo es el que tiene para poder cambiar el destino de eso. Y si un mamo está mal enfermo, pues ¿cómo va a pagar? claro. Entonces, es lo que está pasando ahorita en la Sierra Nevada de Santa Marta. La mayoría de mamos de Antigua ya murieron. Sí, entonces ahorita, hace unos meses recibí la noticia de Mama Nando, Mama Jantay, Mama Cintana, y mamos de mi linaje o de mi casa, que ya murieron y que son mamos de antiguos. Y estas muertes cuando ahorita murió el último mamo, Mama Jantay, ya quería decir que venía le dije, uy, va a venir cobro para la humanidad. Y llegó COVID. Entonces, Claro. si dejamos morir ese mamo que falta, ahí sí va a llegar un terremoto grande para todos o una enfermedad muy grande, muy grande. Por eso tenemos que cuidar los mamos, porque ya no queda solo uno, dos. Claro. Aquí muchos preguntan de manera concreta si pueden contribuir, cómo podemos contribuir para que haya un cambio, o sea, para lo que está pasando, contribuir al planeta, cómo podemos contribuir. Pues precisamente mucho de lo que está pasando ahorita es que las religiones y los caminos espirituales y todas esas tendencias están buscando es un beneficio muy personal, ¿no? Siempre, bueno, venga, yo me alimento de yoga o yo me alimento de otra cosa o algo, pero no al servir, no al servicio. Y eso es lo que hace la diferencia en el resultado. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, estoy aquí en Bogotá donde estoy? Es porque ha sido la única persona en Bogotá y en todo pues, el mundo que yo he encontrado que tiene coherencia con lo que dice y lo que hace y que tiene resultados, ¿no? Entonces, por eso decidí unirme a esta persona acá en Bogotá y aportar. Entonces, nosotros una de las cosas que me caracteriza es que Sinduldi es un solucionador o es una persona que obtiene resultados tangibles, físicos.
Entonces nosotros, la Fundación Tonal es una fundación que está hecha para adquirir recursos para poder financiar estos pagamentos y estos procesos espirituales que se deben realizar en lagunas y con estas piedras para mantener el orden y el equilibrio del mundo. Entonces, ahí tenemos documentales, tenemos cartillas, tenemos películas, tenemos diferentes métodos didácticos desde el diseño para poder contribuir ahí. Hay proyectos, hay programas, hay diferentes. Entonces, una persona literalmente, si quiere, después de participar, de leer, de ver lo que se está realizando y de la manera y el tiempo que se lleva realizando y el resultado, quiere participar con nosotros en la fundación, entonces está abierto el tangible para hacerlo. Si quiere, en alguno de los proyectos que están en la página web. Dice, yo quiero participar en este proyecto, quiero participar en el diccionario ilustrado de los niños Cogis, que es de Cogi español inglés, está diseñado, solo se requiere imprimirlo y llevarlo a los colegios o a los lugares. Entonces, el que quiera participar en algo específico está ahí. En el caso de los médicos, pues también ya como tú has visto y hemos venido elaborando, pues estamos uniendo fuerzas para poder sacar una medicina desde los dos conoceres, ¿no? Desde lo Sí. ancestral y lo tecnológico, para poder tener un resultado pues mucho más viable. ¿Cómo puedo aportar como, supongamos, solito allá en mi casa? Si esa es la pregunta así como muy clara. Bajarle al consumo. Sea usted consciente de que está consumiendo menos. Y ya, esa es como la cuestión, ¿no? La responsabilidad con uno mismo y tener su conciencia clara. Esta mañana que pensaba que cuando me di cuenta cuando fui consciente de ser consciente, fue cuando me devolví a recoger el papel que no cayó en la basura. Y dije, sí, sí, fui yo, weón, ¿para qué se va a engañar? Entonces, qué pena la palabra, pero y fui y lo boté. Entonces, eso es cuando uno ya se cumple a uno mismo la responsabilidad de uno mismo. Lo que pasó con el mamo Salé, mi responsabilidad era cuidar a ese mamo y no lo he dejado morir. Y no lo voy a dejar morir, porque dejarlo morir a él no es por él, es por ustedes, por el mundo entero. Entonces es cuando uno se cumple a uno mismo. Si en este momento estuviera muerto y yo me dijera, pero Sinduldi no intentó llevarlo al hospital, no hizo nada, me dolería en el alma. Pero en este momento puede fallecer y mi alma está tranquila porque hice todo lo posible, lo operaron, autoricé, pagué, hice todo para que esté. Entonces es como nosotros nos sentimos completos con nosotros mismos sin autoengañarnos, ¿no? Porque Sí. es decir, a mí me corresponde ir a sacar la basura, pues me corresponde, pero ¿para qué voy y le peleo al otro para que el otro la saque? ¿Sí? Entonces es una cuestión ya de dejar de imponer mi voluntad, de empezar a entender y a empezar a responsabilizarme de lo que a mí realmente me corresponde, Claro. porque no estamos desplazando demasiado la responsabilidad a los demás. Entonces, pues, invitados a la fundación a ser parte de este proceso, están los mamos, están una cantidad de herramientas para todos también, hay medicinas naturales sin necesidad de alterar la percepción, sin necesidad de evadir, porque cuando la gente habla de medicina ahorita, pero está llevándose a un circo de emociones y a un circo de alucinaciones y a un circo de tendencias y de modismos que lo que hacen es dañar el espíritu. Entonces no hablo de plantas emocionales, porque si uno las consume es por emoción, sino hablo de plantas realmente medicinales, como las hierbas, albahaca, toronjil, hierbabuena, todo esto es alimento para el espíritu, y entre más dietas líquidas hagamos, mucho más va a estar limpio y suelto nuestro espíritu para poder empezar a ensoñar, que es el cuerpo energético, donde está el pensamiento, el sueño, la luna, ahí es donde está todo realmente, y todos tienen la capacidad de entrar ahí. Entonces empezar a darle más atención a sus sueños, ¿no? Y tratar de unirlos. Ojalá pueda unir lo que soñé anoche con lo que voy a soñar hoy. ¿Sí? Eso Ok. sería interesante. Bueno, ahí están los datos para todos en el chat de Sinduldi. Está en Facebook y está la Fundación Tonal también para que puedan eh, entrar allí y mirar cómo pueden ser una contribución y también, como decía él, esa contribución desde estar conscientes, estar 100% conscientes eh, y tomar la responsabilidad y el compromiso con nosotros mismos y con la tierra que es nuestra casa. Y para las personas que están trabajando aquí hay varias personas conectadas que son personas que llevan tiempo trabajando en procesos de crear conciencia, de sanación,
pues esta es la posibilidad digo yo, de llegar a muchas más personas. Pues precisamente por eso vine, porque realmente no tengo fotos, no tengo videos, no soy protagonista de nada, no me interesa, no me gusta. Ahorita salí así, pues aprovechando el COVID, que me da la oportunidad, y pues para mostrarme un poco, pero realmente mi interés tampoco es tener un reconocimiento ni que me tangibilice, porque si usted me ve ahorita a mí acá así y me va a pensar así, pues no me deja ser libre y transformarme. Entonces es parte de eso, realmente todo tiene un propósito y un porqué, y es un ahorro de energía, ¿no? Algo que quería invitarles a todos es que está abierto los procesos de sanación, son 3 citas. Ujú. Ese es como el comienzo que hemos hecho todos para poder avanzar al despertar realmente, porque podemos ir a psicólogos, tomar plantas, hacer mil cosas, pero realmente si no hay una transformación real en el resultado de una emoción, de un abuso, de un problema económico, de familia, de todo, si no hay un resultado en donde haya modificación, no hay proceso, no hay realmente una intervención, por decirlo así. Entonces, de pronto si alguien quiere saber desde la percepción de otra persona cuál es el proceso, pues la doctora Montaña lo hizo su proceso y vio los resultados de una u otra manera en todos sus aspectos, desafíos, todo. Pues por eso estoy acá también, ¿no? Para poderles brindar a todos ese espacio que se puede hacer ahorita por medio de la tecnología o posteriormente cuando nos dejen salir, pues en sus casas o en las oficinas. Así Sería es, eso. sería eso. Bueno, yo creo que ya en general respondimos todas las preguntas. Alguien así chiquitico que le recuerde por favor el nombre de la laguna de España. Se llama Laguna de Teicú. Taiku. Listo. Pero así no la vas a encontrar, pero Bueno, se llama, el nombre espiritual es ese nombre, porque ni siquiera los vascos ni los españoles, nadie sabía de esa laguna. La primera tumba, la primera persona que llegó allá fue este ser, pues gracias a Dios, pero no es fácil el acceso y realmente está protegida por mí, pues por no eh, como hablar mucho de ella o algo así, ¿no? Sin embargo, está en el País Vasco, cerca de Victoria-Gasteiz, se llama Laguna de Teicú, no sé qué más. Yo iba a viajar ahorita para allá, pero como llegó COVID, entonces no me dejó, porque allá es a donde se paga la deuda y cada año hay que ir allá a pagar. Llevamos 2 años sin pagar allá. Ya, entonces, más bien a la persona que pregunta que de dónde es, yo lo acompaño, me lleva. lo llevas, claro. Bueno, muchísimas gracias, muchas infinitas gracias a Sinduldi y a través de ti al Mamo Salé y a todos los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, a todos los hermanos mayores, porque tú dices a través de mí está la expresión de la madre y el permiso que dio a darnos toda esta información que para mí fue más de lo que esperaba. Entonces, muchas gracias. ¿Qué más es posible? Gracias por tu tiempo. Y gracias a las personas que se conectaron también para recibir toda esta energía, más que información, toda esta energía y toda esta conciencia. Entonces, Exacto, exacto. muchas gracias. Muchas gracias a todos también, a ti, por tenerme en cuenta, por ser parte de la madre y hacer un solo propósito, y a todas las personas pues que dieron o participaron de esta energía, ¿no? Como acabas de decir, todo es energía. Entonces aquí más que cualquier cosa les estoy compartiendo energía y les voy a dejar un lema personal, ¿no? Como 3 lemas personales. Uno es, lo único que no puedo es lo que no quiero, ¿ok? Lo único que no puedo es lo que no quiero. Entonces, si algo no puedo es porque no quiero. Un día a la vez, una vez al día. Entonces, tenemos este instante, ¿por qué nos preocupamos por la comida o por otro proceso? ¿Sí? Entonces, solo un día a la vez, solo hay hoy y solo hay este instante. ¿Sí? Y el tercero, que es un dicho muy conocido, pero que yo le complementé algo, es, el que piensa pierde y el que pierde piensa. Entonces, es mejor no pensar, sino entender.
percibir. Cuando nuestra mente trate de tomar control de nuestros pensamientos, lo que hay que hacer es contar números o buscarle la manera de sacarla de ahí. Y así pues uno puede tener más control. Muchas gracias a todos. Nacua, Senyale, Machui, Caga, Bajanamé, Mamus, Cogis, Huiguas, Sierra Nevada de Santa Marta, Mitanzama, Corazón del Mundo. Nacua, Nacua, Nacua. Gracias. Gracias.